que nosotros en esta hora podamos ver y podamos entender que la unidad es algo crucial, lo dijo la maestra, es vital, es algo de muerte o de vida. Amén. Que podamos nosotros verdaderamente saber y entender que el estar con mis padres primeramente, con mi Padre Dios, con mis padres del alma, con mis pastores, con mis hermanos, amén, unificado, es algo muy importante. Amén. ¿Lo creemos? Amén. Vamos a hablar de unidad, amén, en esta mañana. Y yo quiero decirles, yo quiero que podamos ver nosotros que para poder, que una de las cosas, yo en esta mañana voy a hablar de una iglesia, de unos hijos chamar. Amén. ¿Quién se recuerda lo que significaba la palabra chamar? ¿Quién dijo guardar? Amén. Voy a hablar de una iglesia guardadora. Amén. De unos hijos que guardan. Amén. ¿Por qué? Porque para poder que la unidad se haga efectiva muchas veces en nuestra vida, o para nosotros poder unificarnos con el de al lado, con mi hermano, con mis padres, amén, nosotros ¿qué tenemos que ser primero? Primeramente, yo siempre digo de que para que algo suceda y para ver resultados en una cosa, no le pida al de al lado que cambie, no le pida al otro que cambie, no mire lo que está haciendo el otro, empecemos por nosotros. Amén. Para que podamos unificarnos, para poder vivir unidos, como Dios está pidiendo en este tiempo, que podamos nosotros ser unos guardadores. Amén. Que podamos ser nosotros verdaderamente esos chamar que cuidan, que protegen lo de Dios. Amén. Entonces cuando yo me voy a unificar a mi hermano, amén, es cuando usted empieza a cuidar la obra de Dios. Cuando usted empieza a verla con esos ojos y la ve primorosa y la ve como Dios la ve, entonces nos vamos a unificar. No estemos esperando, no, que el hermano se me una a mí, pues. ¿Ah? No, que sea el hermano el que empiece a cuidarme a mí. No, empecemos nosotros. Dice la palabra que es mejor dar. ¿Usted está de acuerdo con eso o no? No sé, no he escuchado yo. Amén. Es mejor dar que recibir. Amén. Yo le quiero mostrar una de las cosas, hay muchas, amén, pero una de las cosas que significa el guarda, proteger, cuidar, vigilar. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Proteger la obra, cuidar de la obra. Amén. Vigilar a la obra. Vigilar el cuerpo de Cristo para poder traer ¿qué? ¿Una qué? Una unificación. ¿Está dispuesto usted a unirse en esta mañana a su hermano? Dígale, nos vamos a unir. Dígale al que tiene al lado, nos vamos a unir. Amén. Sí, maestro, dígaselo a la maestra, dígaselo que se va a unir a la maestra usted. Amén, gloria a Dios. ¿Cuánto le damos un aplauso al Padre? La palabra unir significa en el Strong, una de las cosas que significa es afectar. Amén. Nosotros tenemos que afectar el cuerpo. Usted tiene que contagiar al cuerpo de lo que usted porta. Entonces, por eso es necesario que portemos algo nosotros. Portemos lo que Dios quiere que portemos. Cuando usted tenga en su interior, cuando usted viva de la manera que Dios quiere que vivamos, entonces va a poder contagiar de la manera correcta a los demás. Entonces va a poder afectar el cuerpo, esta casa, y luego vamos a poder afectar la tierra. Amén. Vamos a tener que empezar afectando esta ciudad. Vamos a tener que empezar afectando Santa Coloma. Santa Coloma se tiene que volver a Cristo. Amén. ¿Queremos eso o no queremos eso nosotros? Hay mucha gente, muchas vidas que tienen que ser unificadas. ¿A quién? Al cuerpo de Cristo. Amén. Pero para eso, ¿nosotros qué debemos de hacer primeramente? Empezar ¿por qué? Por nosotros. Amén. Empezar por ser nosotros trabajados, empezar por ser nosotros moldeados, amén, para luego empezar para poder ¿qué? Afectar al que tengo al lado. Pero ¿de qué le afecto? ¿Del virus de la gripe o de qué? No, que el virus de la gripe se propaga muy rápido.
si propagáramos lo que Dios nos ha entregado de esa misma forma, amén, seríamos poderosos. Amén. Eso es lo que Dios quiere. ¿Sabes por qué quiere Dios eso? No para que usted y yo seamos alabados, no para que usted y yo seamos levantados. Dios quiere que su nombre sea levantado, que el nombre de Jesucristo, que dio su vida por la humanidad, sea exaltado. Amén. Pero entonces nosotros tenemos que hacer ¿qué? Una unificación divina. Amén. No nos podemos unificar en lo natural. Amén. Humanamente, si usted quiere vivir, todos tenemos que vivir en paz o no. Todos tenemos que vivir en armonía naturalmente o no. Claro, amén. Es uno de los testimonios que tenemos que dar como hijos de Dios. Si vivimos en riña con el hermano, y no me diga usted. Amén. Pero en el espíritu también tenemos que unificarnos. En el espíritu nosotros tenemos que ver lo mismo. Que ver lo que Dios quiere que veamos. Lo que Dios le ha transmitido a los pastores, al pastor y a la pastora de esta casa. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que pensar lo mismo. Tenemos que anhelar, tenemos que querer lo mismo. Amén. Tenemos que buscar el mismo propósito. Esta casa tiene que caminar a una. No podemos ir uno por un lado y otro por otro. No, es que yo primero me parece a mí que yo voy a coger este atajo. No, amado, es que es este el camino que Dios. No, es que por el atajo llego más rápido. Amén. Nosotros tenemos que estar en un mismo pensar y en un mismo sentir. Amén. Es por eso que vino la visitación del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, porque todos estaban ¿cómo? Unánimes. Eran uno, unánimes. La palabra unánime es uno. Amén. Y ahora, maestra, ¿cómo me fusiono yo pues con usted? No, pues en lo natural no nos vamos a poder fusionar, no sé cómo terminaríamos. Amén. Pero en el Espíritu tenemos que fusionarnos. ¿Y eso cómo se hace? Nada más una cabeza, es la cabeza de Jesucristo. Amén. Jesucristo y Dios han estado establecidos ¿a quién? A los pastores. Pues no hay más que hacer. Nosotros el cuerpo que tiene que hacer nada más, obedecer. Obedecer el pensar y el sentir, que es uno. Porque usted, ¿cuántos pensares tiene? Uno, ¿no? Y un sentir. O sea, cuando pensamos algo, pensamos eso. Amén. Pues lo mismo es lo que Dios quiere. No pueden haber varios pensamientos porque entonces se genera lo contrario a una unificación. Amén, que es una división, una separación. Amén. Por eso cuando un ejército está bien integrado, cuando un ejército está unido, obtiene victoria. Amén. ¿Es usted el ejército de Jehová o no? ¿Pero lo cree de verdad o no? Amén. Somos el ejército del Padre. Amén. Nos ha encomendado, nos ha escogido en este tiempo para que nosotros guardemos de su obra, para que nosotros guardemos de lo que Él quiere entregarnos. Dios quiere entregarnos más cosas. Amén. Dios tiene muchas más cosas preparadas. Decía que la gloria postrera era mayor que ¿qué? Que la primera. ¿Usted quiere ver esa gloria postrera? ¿La quiere ver plasmada en esta casa? ¿La quiere ver plasmada en su vida? ¿La quiere ver plasmada en su casa, en su familia, en sus hijos, en su matrimonio? Empecemos primeramente a poder vivir las cosas y hacer las cosas como Dios quiere que lo hagamos. Entonces podremos ver la gloria de Dios, la postrera. La veremos en todo su esplendor. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere que lo veamos. Yo sé que Dios está deseando, y se lo puedo decir firmemente, de que sus hijos vivan en gloria. Amén. De gloria en gloria, dice, y de victoria en victoria. Amén. Vamos a la palabra. Lléveme, por favor, hermano Jimmy, a Números 1:53 en la versión NC. Amén. Que podamos en este tiempo nosotros fusionarnos. Amén. Que, mira, yo quiero ponerle un ejemplo. No es que yo sepa mucho de agricultura, ni de plantas, ni de estas cosas. Amén. Pero cuando dos arbolitos los injertan, amén, cuando hay un injerto, ¿qué viene a hacer? A lo mejor quieren injertar la maestra puede entender más de eso, amén, más de lo de la fruta. Cuando quieren injertar, por decir algo, no me crea, no me crea lo que voy a decir, un manzano con un naranjo, amén, ya dejan de ser el naranjo y el manzano y vienen a ser otro, no le puedo decir qué nombre porque el nombre X, amén.
Pues eso tenemos que ser nosotros. Eso es una fusión. Ya no vamos a ser la maestra Piedad y la maestra Dori. Tenemos que fusionarnos y pasar a ser el cuerpo de Cristo. Amén. Tenemos que dejar tengo que dejar a un lado mis prioridades, tengo que dejar a un lado mis pensamientos, tengo que dejar a un lado mis deseos, mis sueños. Amén. Para poder ¿qué? Empezar a unificarme, cuidarlo de Dios y empezar a ¿qué? A vivir el sueño del Padre y a cumplir los deseos del Padre. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Nos vamos a fusionar? Dice la palabra de Dios. Pero los levitas sentarán las suyas, está hablando de las tiendas, alrededor del tabernáculo del testimonio, para que la congregación de los hijos de Israel no incurra en ira. Los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Amén. Aquí está hablando de cuando fue repartido. Amén. Moisés, a través de Moisés se repartió el orden de que tendría cada tribu y cómo establecerían sus tiendas. Amén. Pero dice que a los levitas no tenían heredad, sino que ¿qué era su heredad? La de los levitas, Jehová. ¿El cuidar de qué? Del templo. Amén. ¿Cuál es la heredad de nosotros? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿A qué lo ha escogido a usted? Amén. A cuidar de lo suyo, a cuidar del templo, a cuidar de la obra de Dios. Amén. Es algo muy glorioso. Amén. Y es un gran honor y un privilegio que Dios le escoja para cuidar de lo suyo. Los levitas habían sido escogidos para eso. Dice la palabra que estaban en la congregación de los hijos de Israel. Dice que para que la congregación de los hijos de Israel no incurra en ira, los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Los levitas, amén, era el sacerdocio y estaban puestos ¿para qué? Para cuidar de que el pueblo de Dios hiciera las cosas como tenía que hacerla. ¿Para qué? Para que la ira de Dios no fuera manifestada. Amén. Para que el Padre estuviera siempre agradado de su pueblo. Para que Dios siempre viera a su pueblo con ojos de amor. Para que las bendiciones de Dios sobrevinieran hacia ellos. Amén. Para que el pueblo no tropezara. Amén. Porque Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios de orden. Amén. Para eso estaban puestos los levitas. Amén. ¿Qué dice en Apocalipsis que somos usted y yo? Reyes y sacerdotes. Amén. Estamos puestos para guardar la obra de Dios. Si usted creía lo contrario, en esta mañana déjeme sacarlo, amén, de ese pensamiento. Porque estamos puestos para cuidar lo de Dios. Estamos puestos, ¿sabe para qué está puesto usted? Para cuidar de que el de al lado, de que su hermano, de que el cuerpo de Cristo camine en el orden divino. Amén. Usted tiene que tener la misma visión y el corazón de los padres. Los padres quieren que caminemos en orden. Los pastores quieren que todos nosotros caminemos en orden. ¿Sabe para qué? Para que alcancemos las bendiciones de Dios. Para que alcancemos la grandeza que Dios tiene para nosotros. Amén. ¿Lo cree usted o no lo cree eso? Amén. Entonces para eso estaban puestos los levitas. Nosotros también. Ahora en esta mañana no diga los levitas estaban puestos para eso. Dígase a usted mismo, yo estoy puesto para eso. Yo estoy puesto para cuidar de que la ira de Jehová no venga sobre la casa, no venga sobre los hijos, para cuidar de que el orden sea mantenido. Amén. Para cuidar de que mi hermano que esté al lado alcance las promesas de Dios. Para cuidar de que el que esté al lado también crezca. Amén. Eso es ser uno guarda, eso es cuidar, eso es vigilar. Amén. Pero yo quiero decirle una cosa. Por otro lado está el que nos debemos de dejar cuidar. ¿Ustedes quieren que lo cuiden? Amén. Es bonito que nos cuiden. Déjeme decirle que en lo natural es muy bonito que nos cuiden. Los matrimonios lo entenderán. Es bonito que el maestro, usted cómo se ríe. Es bonito que el esposo cuide de su esposa. Y es bonito la esposa también cuidar del esposo. Amén. Pues en lo espiritual también
el cuerpo nos tenemos que cuidar. Amén. Pero nos debemos de dejar cuidar. Y déjeme decirle que muchas veces ahí hay, como decirle, un choque de ideas. Porque nosotros, hasta pasa en lo natural, queremos que nos cuiden a nuestra forma. Es que yo el café no lo quería con 2 de azúcar, lo quería con sacarina. Queremos que nos cuiden ¿cómo? A nuestra forma. Pero en el espíritu no es a nuestra forma, es a la forma de Dios. Y muchas veces cuando nos están cuidando no lo vemos de esa forma. Pensamos que, uy, qué manía me tiene. Y a lo mejor lo que le están haciendo es cuidándole para que crezca, para que se ordene y para que alcance el propósito que Dios tiene para su vida. Amén. Dile al que tienes al lado, yo te quiero cuidar. Con mucho amor, yo te quiero cuidar, dígale, yo te quiero cuidar. Los padres de esta casa nos quieren cuidar. Déjeme decirle que ellos nos quieren cuidar. Pero, maestra, sí, yo quiero que me cuiden, que me apapachen, que me diga qué guapo has venido hoy, tú eres el más guapo de la iglesia. Amén. No que me digan, hijo, tienes que ordenar esta área de tu vida. Hijo, tienes que caminar por ahí. Amén. Los padres le tienen que cuidar y le quieren cuidar a usted, pero conforme al orden que Dios ha establecido. Amén. Porque solamente así usted podrá llegar a ser la novia. Solamente así usted se podrá convertir en la amada de Jesucristo. Solamente usted así podrá estar unificado al cuerpo de Cristo. De lo contrario, pues usted a lo mejor satisfará su corazón, pero apartado ¿de qué? Del cuerpo, los sentimientos. Amén. Pero nosotros tenemos que vivir ¿en qué? En el Espíritu. Amén. El Padre es bueno, ¿lo creemos? Amén. Lléveme, amado. Quiero que nosotros veamos cómo hay una historia de una mujer que supo moverse de una forma poderosa. Lléveme a Josué 2:1, por favor, amado. Y póngamelo en la NTV, por favor. Dice a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dio las siguientes instrucciones. Exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Yo quiero que en esta mañana usted me mire la palabra con ojos espirituales. Amén. No le digo con ojos de amor, sino con los ojos del Espíritu. Porque los ojos del Espíritu, cuando vemos con los ojos del Espíritu, llegamos a entender los misterios y los secretos del Padre. Amén. Dios quiere revelarnos algo hoy. No me vaya a tirar tomates porque va a decir la maestra me está comparando con una prostituta ahora. Amén. Ahora veamos las cosas como Dios quiere que las veamos. Esta mujer, sí, era la ramera, amén, y se llamaba Rahab y vivía en esta ciudad. Yo quiero mostrarle el panorama de la vida de esta mujer. Esta mujer vivía en lo más bajo, en un fango. Naturalmente, hoy en día, amén, si nosotros vemos, es una vida que está enferma de pecado, o va a decir lo contrario. Amén. ¿Le vamos a juzgar a la mujer por su manera de vivir? No, porque cada uno ha tenido sus diferentes formas de vivir en el mundo. Y gracias a Dios que Jesucristo ha tenido misericordia y de ahí nos ha rescatado. Amén. Dice la palabra de Dios que el que esté firme mire que no caiga. Amén. Esta mujer vivía en un fango. Amén. Esta mujer vivía en una tierra que iba a ser destruida, que iba a ser una tierra anatema. Esta mujer vivía de una forma que no era de acuerdo a la voluntad de Dios, porque tampoco era del pueblo de Dios. Entonces esta mujer que yo le quiero decir, estaba apartada del pueblo de Dios. No estaba unificada, no tenía la genética. Amén. Pero dice la palabra de Dios
que cuando Dios designó conquistar esta ciudad por medio de Josué, enviaron a unos espías, a unos muchachos, dice otras versiones, a unos hijos, dice otras versiones, y los enviaron a la tierra para poder ver, para poder inspeccionar y para poder llevar noticias, amén. Y para que pudiera Dios por medio de Josué planear ¿qué? La estrategia de cómo iban a conquistar aquella ciudad. Déjeme decirle una cosa. Rahab, antes que todo esto sucediera, ella ya vio en su espíritu lo que iba a suceder. Ella ya lo vio en su espíritu. Muchas veces nosotros hacemos cambios en nuestra vida, hacemos cambios en nuestra actitud solamente cuando vemos las cosas serias. Amén. Cuando vemos que algo, madre mía, lo que se ha manifestado, lo que ha venido, la tribulación, el problema. Pero Rahab antes que sucediera, lo vio. Amén. ¿Y sabe qué hizo? Dice, vamos a leer. Por favor, diácono. Por favor. Bueno, ya estamos profetizando, amado. Pero alguien, dice la palabra, entonces los dos hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. Pero alguien le avisó al rey de Jericó, unos israelitas vinieron aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó le envió una orden a Rahab: saca fuera a los hombres que llegaron a tu casa, porque han venido a espiar todo el territorio. Amén. Si nosotros nos damos cuenta, estos hombres llegaron a la casa de esta mujer, y esta mujer, aún sabiendo a lo que iban, porque lo sabía, ¿qué hizo? Les acogió. Pero dice que el rey de la ciudad se enteró y le dio una orden. No le dijo, bueno, si tú quieres. Hoy en día podemos decir, bueno, como es mi casa, yo puedo hacer y puedo meter a quien me dé la gana. Amén. No, muchas veces nosotros tenemos que ver y ser inteligentes y saber lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. El rey le dio una orden: saca fuera a estos hombres, porque han venido a espiar la tierra. Pero ella sabía que la orden que venía de parte de Dios era mucho mayor. Amén. Lo que viene de parte de Dios es mucho más grande que todo lo terrenal. No le tengamos miedo a cualquier palabra que venga de parte del mundo, de parte del diablo, de parte del sistema. Amén. Escuchemos a Dios. Amén. Oigamos a Dios. Muchas veces Dios nos está diciendo, lo vas a conseguir, lo vas a lograr, vas a salir victorioso, aunque el sistema nos está diciendo, no vas a poder con esto, no vas a salir de aquí, no vas a alcanzar esto, no vas a llegar, no vas a poder hacerlo. Amén. Pero las órdenes que vienen de Dios son mucho más poderosas, y si nosotros les seguimos y si nosotros las cumplimos a cabalidad, vamos a salir en victoria. Amén. Tenemos que aprender a entender los códigos de Dios, porque muchas veces Dios no va a venir y nos lo va a decir todo así, con pelos y señales, como decimos en el mundo. Muchas veces viene codificado. Por eso tenemos que ser unos hijos de búsqueda para poder tener la revelación de Dios. Y si no tiene usted pastores, tiene padres del alma, venga a ellos y ellos le tendrán una palabra de consejo. Amén. Y una palabra certera que viene de parte de Dios. Amén. No hagamos las cosas porque lo creemos conveniente. No hagamos las cosas porque yo pensé que era mejor así. Amén. Hagamos las cosas, busquemos el consejo de Dios. Amén. Antes de movernos. Amén. Rahab desobedeció la orden que venía de parte del sistema. Amén. Pero porque sabía ella lo que iba a abrazar en el espíritu. Sabía ella a quién estaba protegiendo en el espíritu. Ella protegió a estos hombres. Ella cuidó de lo que Dios le había puesto en sus manos. Porque habiendo muchas mujeres, muchas, tanto en Israel como en esta ciudad, escogió a una. Y era prostituta. Y a Dios no le importó. Porque Dios sabía y veía el corazón que tenía Rahab. Sabía en lo que esta mujer se iba a convertir. A Dios no le importó. Dios nos levanta de lo más bajo en donde nosotros caigamos. Por eso no importa. No importa en este tiempo lo que hayamos hecho, de la manera en que nos hayamos movido. No nos quejemos más, es que lo he hecho así, es que lo he hecho así. Es momento de cambio. Amén. Es momento de un cambio.
Rahab vio antes que sucediera. Veamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo que Dios quiere entregar, lo que Dios quiere que cuidemos, lo que Dios quiere que valoremos. Dios quiere que amemos la obra, que ame cada vida, cada hijo, cada hija, que lo guardemos. Pero quiero decirle una cosa, Rahab, dice la palabra, que lo hizo porque ella les dijo, cuando todo esto ocurra, mis padres tienen que ser salvos. Ella dijo, mi casa y yo tenemos que permanecer unidos. Amén. Lo hizo por amor a sus padres. ¿Qué tenemos que hacer en este tiempo por amor a nuestro Padre Dios y por amor a nuestros padres del alma? Tenemos que cuidar lo que Dios nos está confiando. Medite en su mente qué tantas cosas Dios le ha confiado a usted. Y medite si verdaderamente las hemos cuidado, si verdaderamente las hemos guardado. Amén. Rahab guardó a estos hombres. Aún con su propia vida lo guardó, porque sabía de que desobedecer una orden directa del rey le podía costar la vida, pero no le importó. Usted y yo en este tiempo tenemos que guardar la obra de Dios, aún con nuestra propia vida. ¿Qué me está diciendo, maestra? Que me deje matar por el que tengo al lado. No sé yo. Sí, amado. Tenemos que morir, tenemos que menguar a lo nuestro, a nuestra humanidad, a nuestra carnalidad, para cuidar y para hacer que la obra de Dios crezca. Amén. Para hacer que el hermano que está al lado, que mis padres del alma se sientan como agradados, para ver el cuerpo de Cristo fluyendo como Dios quiere. Tenemos que morir a lo nuestro. Hay muchas cosas a las que morir. Muchas. Amén. Pero yo creo que esto es algo individual. Esto es algo que usted tiene que meditar. Amén. Es algo personal. Es algo que cada uno tenemos que ver y nos tenemos que dar cuenta. Tenemos que escuchar la voz de Dios porque Dios nos lo muestra. Amén. Y tenemos que morir y tenemos que menguar en nuestra naturaleza. Amén. Para que lo de Dios crezca. Para que el Espíritu Santo crezca, se haga grande, nos llene. Amén. Porque solamente así podremos ser un cuerpo como unido. Y solo unidos vamos a poder alcanzar lo que estamos llamados a alcanzar para esta tierra. Amén. Vamos a continuar con la palabra. Lléveme por favor, amado, a Génesis 4:9. Muchas veces nosotros decimos, vamos a leer la palabra primero para decirle lo que decimos. Dice la palabra, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Póngamelo en la NTV, amado. No lo he apuntado, pero hay una versión que dice, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Amén. Jehová le preguntó a Caín, ¿dónde está? Y en la versión que yo le digo dice, ¿acaso es mi obligación cuidar de él? Muchas veces nos decimos eso. Es mi obligación cuidar de la hermosura que tengo al lado. Amén. Pero lo hacemos con una pregunta, con signos de interrogación. ¿Lo tenemos? Amén. Entonces el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le contestó, no lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él? Gracias, Jimmy. Amén. Es nuestra obligación. Es nuestra obligación cuidar del hermano. Es nuestra obligación cuidar del cuerpo de Cristo. Para eso Dios nos ha escogido. Para eso Dios nos ha designado sacerdotes. Para eso Dios nos ha puesto por reyes.
en la tierra. Amén. ¿Usted cree que es un sacerdote? Amén. ¿Cree que es un rey que Dios le ha puesto en su interior esa esencia? Pues entonces tiene obligación de cuidar del cuerpo de Cristo. Tiene obligación de cuidar de la obra de Dios. Muchas veces podemos decir, ¿es mi obligación cuidar de la obra? Y no están los pastores, no están los oficios, los diáconos, ya hay bastantes que cuiden de la obra. Amado, está en juego su crecimiento, déjeme decirle, y su llamado. Amén. Está en juego que el día de mañana usted vea cara a cara al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, verdaderamente es nuestra obligación. Pero nosotros no tenemos que hacer las cosas por obligación. Nosotros las tenemos que hacer por amor. Amén. Nosotros las tenemos que hacer porque verdaderamente estamos agradecidos con lo que Cristo ha hecho por nosotros y porque hemos entendido que tenemos un propósito por delante y que tenemos un llamado muy grande. Amén. Y que tenemos que afectar la tierra. Amén. Y que tenemos que vivir unidos para conquistar muchos corazones que aún no están postrados delante del Señor. Amén. Gracias, Padre. Dice la palabra en Josué 2:6. Vamos a volver nuevamente a la historia de Rahab. ¿Por qué? Porque nos dice la palabra que ella le dijo, ella dice que si nosotros vemos los versículos más arriba, dice que, bueno, le dijo al rey, esta gente se fueron por tal camino, pero verdaderamente vamos a ver lo que ella había hecho. Mas ella los había hecho subir al terrado. Póngamelo en la NTV, a ver cómo nos dice. Ahí. En realidad la mujer había llevado a los hombres a la azotea de su casa y los había escondido debajo de unos manojos de lino que había puesto. Los cubrió, porque lo fueron a buscar. Amén. El enemigo va a venir a buscar lo que es de Dios. El enemigo va a venir a intentar robar corazones. Amén. Robar vidas, destruir vidas. Pero usted, ¿qué tiene que hacer con ellos? Cubrirles, cuidarle, aún con su propia vida, como lo decíamos antes. Nosotros tenemos que protegerles. Rahab los protegió. Pero yo quiero que ahora nosotros veamos que para poder ser unos guardas, tenemos que dar señales de que verdaderamente lo somos. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, si yo soy guarda de mi amada hermana, pero a lo mejor no doy las señales de que soy guarda. Amén. Las señales que dio Rahab fue que, ¿a dónde lo subió? A la azotea, a lo más alto. ¿Y con qué los cubrió? Con lino. ¿Qué significa el lino? ¿De qué figura el lino? Fuerte. Yo no me enfado. Es figura de santidad. Amén. De vivir en limpieza, en el espíritu. Amén. El lino es un textil, pero es un textil muy valioso. Amén. La tela de lino, lo sabrán los que son expertos en comprar telas, que es mucho más cara que cualquier otra tela. Amén. ¿Por qué? Porque denota excelencia también el lino. Entonces ¿qué le quiero mostrar yo en esta mañana? Que para nosotros, para ser unos guardadores, ¿sabe lo que vamos a tener que hacer con lo que Dios nos entrega? Con el cuerpo de Cristo vamos a intentar llevarlo a lo más alto. Amén. Que viva en las alturas. Amén. Sacarlo muchas veces de donde está y que viva lo que Dios quiere que viva en lo más alto del monte, buscando la presencia de Dios. Vamos a tener que cubrirlo de santidad, que el cuerpo de Cristo viva en santidad, viva con excelencia, porque eso es lo que Dios demanda. Amén. Pero eso es trabajo del que tengo al lado, no amado. Eso es trabajo nuestro, de todos, de cada uno. Dígase usted mismo, es trabajo mío, es mi trabajo. Amén. Así como yo lo puedo decir en esta mañana, es mi trabajo, amado, de que usted viva en las alturas. Es mi trabajo de que usted esté cubierto, revestido de lino fino. Amén. Es mi trabajo de que Dios le vea y vea, mi amada está vestida
llena de blancura y resplandeciente. Amén. Está hermosa. Me quiero casar con ella. Es mi trabajo. Amén. Es su trabajo, amado. No, es que maestra, yo todavía no llego ni a diácono. No importa. Porque usted es un levita, Dios le ha escogido desde el principio de los tiempos. Amén. Usted porta el llamado, nada más tiene que desarrollarlo. Amén. En el orden de Dios. En el orden de Dios. Nos tenemos que mover en el orden de Dios. Amén. La mujer dice que lo subió allí. Amén. Y no le importó lo que viniera sobre ella. Pero ¿sabes lo que pasa? Que ella sabía que estaba creyendo a un Dios grande y maravilloso que no le iba a fallar. Ella sabía que Dios no la iba a desamparar. Y que su casa y ella serían salvos. Amén. ¿Y sabes lo que ella estaba buscando? Sabía que con esto ella estaba buscando una unificación a la genética divina. Amén. Porque si nosotros nos damos cuenta que Dios siempre recompensa. Amén. ¿O no ha recibido recompensas de Dios usted? No sé, le sentió que dudaba. Dios es un Dios de recompensa. Dios no es deudor de nadie. Claro está, cuando hacemos las cosas que a Él le agradan. Amén. Si nos movemos como Él no quiere, pues no vamos a recibir, o sí que la recibimos. Amén. Pero a lo mejor no son como nosotros esperamos, no son de bendiciones. Amén. Lléveme a Zacarías 9:8 en la LBLA, amado. Zacarías 9:8, LBLA. Gracias. Y yo acamparé junto a mi casa, dice Jehová, como un guardián para que nadie vaya ni venga, y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora he visto. Cuando nosotros nos movemos y cuando nosotros somos los cuidadores, los vigilantes y guardamos la obra y la cubrimos de lino y hacemos que la obra viva en las alturas, ¿sabe lo que el Dios hace? Cuida de nosotros, cuida de su casa, sus ojos están puestos sobre ella. Siempre hemos dicho, en esta casa siempre se ha dicho, guarda de la obra de Dios, cuida de la obra de Dios, que Dios cuidará de ti. Nuestro trabajo y nuestra obligación, como sabemos que nuestra obligación es que no le falte a nuestros niños el pan en la mesa, que nuestra obligación es hacerlos crecer, levantarlos, o no decimos eso los padres. Tengo que levantar a este hijo. Señor, dame fuerza para verlo crecido, para que estudie, para que sea un hombre y una mujer en esta tierra de bien. Creemos que esa es nuestra obligación. Déjeme decirle que no. De eso se encargará Dios. Cuando vea a Dios que usted verdaderamente sí que es un responsable y sí que tiene un espíritu de paternidad para con su obra. Amén. Porque ese es el espíritu que debemos de tener. No solamente los papás son padres, no solamente los papás se casan con la obra, como dijo la maestra. Nosotros también. Usted tiene que portar ese espíritu de ver a la obra y de verla y amarla como una madre ama a un hijo. Amén. Porque somos la iglesia. Somos figura como una madre ama a un hijo. ¿Amamos a los hijos? Sí que los amamos. Amén. Le dejo ahí para que medite cuánto ama a su hijo. Amén. Lléveme por favor a Josué 6:22. Nosotros vamos a ver verdaderamente cómo Rahab recibió la recompensa del Padre, como lo veíamos en Zacarías. Dice la palabra, mientras tanto Josué les dijo a los 2 espías, cumplan su promesa con la prostituta, vayan a su casa y sáquenla de allí junto con toda su familia. Entonces los hombres que habían sido espías entraron en la casa y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a todos los demás parientes que estaban con ella. Trasladaron a toda la familia a un lugar seguro cerca del campamento de Israel. Amén. La mujer, y lléveme ahora a Mateo 1:5, por favor. Su casa se desintegró. La casa de Rahab, por lo que ella hizo, ¿cómo permaneció? Unida. Dice Mateo, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab. Boz fue el padre de Obed, su madre fue Ruth.
Obed fue el padre de Isaí, está hablando de la genética hasta llegar a Jesucristo. Entonces, si nosotros vemos, está hablando de Salmón. Amén. Un hombre con la genética de Dios, era del pueblo de Dios. ¿Qué nos quiere decir esto? Que entonces Rahab la llevaron ¿a dónde? Junto con el pueblo de Israel. ¿Y se casó con quién? Con un hombre de esto. Dice una versión que era un patriarca. Amén. Y fue la madre de vos. ¿Entró en qué? En el linaje de Jesucristo. ¿Y era como era? Al principio hemos dicho. Para que veamos lo que Dios puede hacer cuando ve un corazón dispuesto. Amén. Rahab se unificó al cuerpo. Rahab se unificó a la genética con lo que ella hizo. Unifiquémonos. Amén. Verdaderamente vivamos como unos guardadores. Amén. Para poder vivir como unos guardadores, para poder cuidar, tenemos que ver a la iglesia como a la amada de Jesucristo. Y sabe que muchas veces nos falta eso, ver a la iglesia como a la amada del Señor. Amén. Si nosotros vemos, yo quiero que me lleve por favor a Génesis 12:10. Yo quiero que veamos una de las historias que vivió Abraham. Amén. Dice la palabra: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Amén. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Amén. Si nosotros vemos, yo quiero que comparemos las historias, porque Dios deja la palabra para que sea una enseñanza para nuestra vida. Amén. Dios no deja las cosas para que nosotros empecemos a juzgar: ay, cómo era Rahab, ay, cómo actuó Abraham. Amén. Dios la deja para que nosotros nos veamos y nos reflejemos. Amén. Y digamos: así tenemos que actuar, o así no tenemos que actuar. Amén. Abraham, unos versículos antes, si nosotros leemos, dice que Dios le había dado promesa. Amén. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, a la tierra que yo te daré, y fluirá leche y miel, y tendrás una descendencia como la arena del mar. Y le había Dios hablado maravilla. Vamos, la había escogido desde el principio a Abraham. ¿Cómo lo tenía Dios a Abraham? Aquí en alto. Pero dice que sucedió algo. Cuidadito, ojito con lo que suceda y nos haga, porque van a suceder cosas. Amén. Maestra, ¿qué quiere decir? Que sí, amado. Que no solamente porque nos encontremos aquí, quiere decir de que no van a venir cosas a nuestra vida. Siempre van a venir cosas a nuestra vida. Siempre se van a presentar circunstancias. Amén. Siempre, siempre, siempre para ser probado nuestro corazón, para ser probado nuestro espíritu. Amén. Dice que vino un hambre terrible a la tierra. Y dice que por causa del hambre, Abraham descendió ¿a dónde? A Egipto. Amén. Si nosotros vemos, amén, tenemos que tener cuidado con el hambre. Nosotros siempre tenemos que ser portadores de pan. La falta de alimento hace que descendamos. Amén. Nosotros somos encargados de proveer pan a la familia. Él era encargado de que Sarai no bajara, no descendiera. Sarai no tenía por qué descender. La iglesia no tiene que descender, pero usted y yo tenemos que proveerle el alimento para que no descienda. Amén. Usted y yo tenemos verdaderamente que darle lo necesario a la amada del Señor, para que la amada del Señor no vaya y se ponga a las puertas de la boca del lobo, como diríamos. Porque ¿a dónde la llevó? A Egipto. Y aún le dijo: yo sé que tú eres de hermoso aspecto. Era hermosa la mujer. Amén. Como nosotras. Amén. No dice amén hoy el maestro. La amada del Señor es hermosa. La iglesia es hermosa. Amén. Porque el Padre nos reviste de hermosura. Amén. Pero por causa de su hermosura le tenemos que cuidar nosotros. No podemos dejar que descienda. Porque el enemigo sabe lo que quiere.
es que la amada ya no se vea hermosa. Es ponerle unos kilos de más, quiere el enemigo a la amada. Quiere que se descuide la amada. Amén. Quiere ponerle carga a la amada. Quiere que esos kilos le pesen a la amada y que la amada vaya con la cabeza gacha y no vaya con la frente bien alta, viendo lo que Dios quiere que veamos. Amén. Quiere que no se cuide, que haya un descuido en la amada, que ya no cuide su relación con Dios, que ya no cuide su intimidad con Dios. Destruir a la amada, quiere el enemigo. Si la amada desciende, el enemigo lo logra. Pero ¿quiénes son los encargados de que la amada no descienda? Nosotros no podemos dejar que descienda la iglesia, que descienda su hermano, su hermana. Por eso es que usted siempre tiene que tener una palabra en su boca que venga de la parte de Dios, para dar una palabra revelacional. Amén. Una palabra que saque, amén, al hermano de donde está. Rahab se encontraba en lo más bajo, pero subió, tuvo una actitud, vio, creyó a lo de Dios y subió. Abraham vino algo, tenía todo de parte de Dios, las promesas de Dios, pero vino algo a su vida y ¿qué lo hizo? Descender. Amén. ¿Y sabe lo que le dijo a la amada? No, ya no te puedo ver como mi amada, te tengo que ver como mi hermana, porque puedo morir por causa de ti. Muchas veces pensamos, es que si yo sigo tratando y cuidando a la iglesia como lo estoy haciendo, puedo perecer en mi naturaleza, en mi vida natural. Puede haber algo por causa de eso que estoy haciendo. ¿Me explico? Amén. Muchas veces no le dedicamos todo el tiempo a la amada. Muchas veces no le dedicamos la economía o toda la economía a la amada. Muchas veces no le dedicamos todo lo que tendríamos que dedicarle a la amada. ¿Por qué? Porque pensamos que podemos perecer por causa de ella. Amén. Pero no podemos ver a la amada como una simple pariente. La tenemos que ver como la amada de Jesucristo. Cuando usted ve a la iglesia como la amada de Jesucristo, le está dando el valor que tiene. Amén. Cuando usted ve a la iglesia como, dice la palabra que cuando vinieron los ángeles, que Abraham se encontraba en la encima de Manré, vinieron los ángeles, él fue a Sara y le dijo, Sara, le dijo 3 medidas a más allá y ya es pan. Entonces sí que le dio el valor de la amada. Entonces le estaba diciendo, tú eres la portadora de pan, manejas los 3 niveles de palabra, Sara, porque eres la amada de esta casa. Y entonces, ¿qué le fue soltada? La promesa del hijo. Pero cuando la vio como la hermana, ¿cómo le fue a Abraham? ¿Cómo le fue en Egipto? Amén. Cuando vemos a la iglesia como una simple pariente, no nos va a ir bien, amado. No nos va a ir bien, pero cuando le damos el valor y la vemos como la amada de Jesucristo, las promesas de Dios son soltadas a nuestra vida. Las promesas de Dios van a venir a cumplimiento a su vida, porque le dijo, a 1 año, por esta fecha vas a tener un hijo. Va a tener un hijo Abraham, va a tener un hijo Sara. Amén. Para poder tener hijos, para que usted pueda desatar de sus lomos, amén, la descendencia, las generaciones que portamos. Tenemos que verla como la amada. Tenemos que verla como la amada. Tenemos que darle pan. Tenemos que cuidar su hermosura, que se mantenga, que siga más hermosa. Amén. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo siempre va a querer que la iglesia no fluya de esta forma. Si nosotros lo vemos, Jesucristo vino también para ser un guarda. Yo quiero que veamos en la palabra. Lléveme por favor a Mateo 16, 21. ¿Jesucristo vino para ser un guarda o no vino para ser un guarda? Y si no, ¿por causa de quién estamos ahora aquí? Amén. Dice la palabra de Dios. ¿Se está aburriendo? ¿No? ¿Está entendiendo? Amén. ¿Estamos entendiendo? Dice la palabra, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer. Amén. Él dijo que le era necesario, amén, hacer esto. ¿Por causa de quién? De la iglesia. Guardó a la iglesia con su propia vida. Jesucristo. Él nos ha dejado el mayor y el mejor ejemplo.
Él nos ha dejado la enseñanza más grande que podemos tener. Amén. Con su propia vida, la dio por usted y yo. ¿Por qué? Porque la iglesia, por causa del pecado, tenía asegurada la muerte. Pero Jesucristo cargó con todo ese pecado y con esa muerte para que usted y yo hoy tengamos acceso a la vida y a la vida eterna. Amén. A poder vestirnos de hermosura y un día poder estar allá en los cielos alabando su nombre. Amén. A poder el día de mañana lanzar nuestras coronas a sus pies. Amén. Y darle gracias y darle gloria a Él por lo que Él hizo por nosotros. Porque fue un guarda para nosotros. Es un guarda cada día para nosotros. Amén. Abogado tienes con el Padre, dice la palabra. ¿Quién aboga por nosotros sino Jesús? Él nos guarda. Es un guarda. Dios ha puesto guarda sobre esta casa. Ha puesto padres que nos aman, que nos cuidan, que nos direccionan, que nos dan una palabra de consejo. Amén. Tenemos que darle gracias al Padre por ello. Pero déjeme decirle que siempre va a venir algo que le va a usted a impedir que usted se sacrifique, que cuide y que vele por la amada. Dice la palabra de Dios, más adelante, dice en Mateo en el 22, dice el 22, entonces Pedrito, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Este último versículo, llévemelo y póngamelo en la NTV, por favor, amado. Dice la palabra, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Amén. Siempre va a querer venir algo, una vocecita que le va a decir, pero ¿cómo te vas a dejar morir por la iglesia? ¿Por qué te vas a sacrificar así por la iglesia? Y vas a darlo todo a la iglesia. Y tu tiempo y tu familia y tu tiempo de ocio, de irte ahí a la playa, al cine, etcétera, etcétera. ¿Dónde está? Amén. Siempre va a venir algo. Pero mire lo que nosotros para eso tenemos que tener un carácter de hijos y de guarda. Para poder decir esto que Jesucristo le dijo a Pedro. Amén. Quiero que él decirle una cosa. ¿Pedro amaba a Jesucristo? ¿Le estaba diciendo eso porque le amaba? Sí, porque no quería que muriera en lo natural, pero no estaba viendo las cosas desde el punto de vista de Dios, no lo estaba viendo en el espíritu, no estaba viendo que Jesucristo tenía que ser guarda para que la iglesia pudiera nacer, para que la iglesia pudiera ver y ser ahora lo que somos y ser el día de mañana la esposa de Él. Amén. Pedro no lo estaba viendo así, pero Jesucristo le tuvo que decir, representas una trampa peligrosa para mí. Muchas veces la gente que más nos quiere representan una trampa peligrosa para nosotros. Amado. Amén. Pero usted tiene que tener el amor, porque esto es amor también. Es amor. No puede descuidar usted la obra por amor a ellos también, porque por causa de usted está su casa guardada también. Amén. Si usted guarda esta obra, su casa está guardada, entonces por causa de usted. Entonces usted dígale, porque le amo yo también, porque te amo yo a ti. Amén. Pero no me puedes decir eso, aléjate de mí. A esas palabras usted tiene que cancelar esas palabras. Porque hay gente que, o hay en algún momento que nos quieren venir con ayudaditas. Es por ayuda, es que te lo digo para ayudarte. No, muchísimas gracias. Con el amor del Señor, muchísimas gracias, pero no, porque yo estoy haciendo la obra del Señor. No deje que le ayuden y usted no ayude a nadie, tampoco usted. Tenemos que ser sabios.
no podemos también nosotros, muchas veces queremos ayudar a la gente, lo hablábamos en el discipulado, muchas veces queremos ayudarles, según nosotros y nuestra humanidad, porque esto no es espiritual, según nuestra humanidad queremos ayudar a alguien, pero interferimos en lo que Dios está haciendo con esa persona. A lo mejor le estamos quitando el trato que va a tener, el trato que lo va a pulir, el trato que lo va a hacer brillar, el trato que lo va a sacar de donde está, el trato que lo va a posicionar y va a dejar de estar en el anonimato. Se lo quitamos nosotros. ¿Por qué? Es que me dio lástima, pues. Por eso yo le he ayudado, por eso le he dicho lo que le he dicho, porque me ha dado. No. Cuidado con las voces externas, extrañas, porque del cuerpo de Cristo, del Espíritu, no va a venir ninguna voz que le quite el que usted haga la función para la cual ha nacido. Son voces extrañas. Amén. Sansón truncó su llamado, truncó su ministerio por escuchar a la mujer incorrecta. Tenía que haber escuchado a su madre, pues, qué figura de la iglesia, pero escuchó a la mujer extraña, pues. Amén. Y truncó todo. Lo truncó. Cuidado con quién escuchamos nosotros. Cuidado a quién escuchamos. Tenemos que ser sabios. Hemos nacido para dar la vida por la obra. Hemos nacido para guardar la obra de Dios. Hemos nacido para cuidar de la obra de Dios. Es como lo natural. Nacemos, crecemos, amén, pero cuando somos mayores, cuidamos de nuestra casa o no cuidamos de nuestra casa, cuidamos de nuestros padres, de nuestros hijos. Lo mismo es en el espíritu. Nacemos, usted viene como un niño, se le cuida, amén, porque en esta casa se le cuida o no se le cuida. ¿Tiene queja alguna? No me lo diga. Les cuidamos, tiene unos padres que le hacen crecer, pero cuando estamos creciditos, ¿cuál es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuidar de la amada nosotros, amén. Pero solamente va a ser a través de padre. Necesitamos la paternidad. Amén. ¿Lo entendemos? Lléveme, amado, por favor, a Esther 2:15. Amén. Nuestros pastores, amén, que hacen la función de guardas del alma. Amén. Por eso les llamamos paternidad. Porque ellos hacen la función de guardas de nuestra alma. Dice la palabra de Dios que tenemos, son los guardas de nuestra alma, entonces nos paternizan en nuestra alma. Amén. Dice la palabra de Dios, cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que le dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Amén. Yo quiero que me lo ponga, por favor, en la NTV, a ver cómo lo dice. Esther era hija de Abigail, tío de Mardoqueo, que la había adoptado como hija a su prima menor Esther. Cuando a Esther le llegó el turno de ser llevada ante el rey, ella siguió el consejo de Hegai, el eunuco encargado del harén. No pidió nada aparte de lo que él le sugirió. Amén. Era el guarda. Amén. Y dice que cuando a ella le llegó el turno de ser presentada delante del rey, ninguna otra cosa procuró, sino lo que el guarda dispusiera. Amén. Nosotros no podemos andar procurando nada más que lo que el guarda de la casa dispone a nuestra vida. Y dice que de esta forma Esther se ganó el favor de todos. La iglesia se tiene que ganar el favor como la amada de Jesucristo. Para que usted se presente delante del rey, lo único que tiene que procurar es lo que el guarda diga. Amén. Es que la persona que está guardando su vida, lo que le suelte a la persona que está guardando su vida es lo único que tenemos que procurar. Por eso es necesario los padres. Amén. Que Dios nos ayude verdaderamente a ver las cosas como Él las ve y como Él quiere que las veamos. Amén. Vamos a ir terminando. Amén. Lléveme por favor a Números 1:53. ¿Se ha entendido? Que sea una mañana para que nosotros podamos ver y decir, yo necesito, me es necesario, como dijo Jesucristo, ser guarda de la amada, ser guarda de la casa. Me es necesario vigilar de la casa. Me es necesario ser un centinela de la obra de Dios.
para que la ira de Jehová no venga, para que todos caminemos en rectitud, para que todos caminemos en armonía, para que todos caminemos en el amor ágape de Dios. Amén. Para que todos vivamos conforme a la voluntad de Dios, me es necesario ser un guarda entonces. Para que la casa funcione como tiene que funcionar, me es necesario que yo la cuide. Amén. ¿Quiere usted ser guarda de la casa? Amén. Si usted guarda la casa de Dios, la obra de Dios, Él se encargará de guardar la suya, no se preocupe. No tengamos temor de que por causa de la obra vayamos a perecer, no tengamos temor. Amén. Seamos como Rahab y hagamos que la obra viva en lo más alto. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a orar. Amén. Vamos a pedirle a Dios que sea Él abriéndonos el entendimiento. Amén. Yo le pido que en esta mañana, le ruego, como decía Pablo, que usted pueda cerrar sus ojitos y que verdaderamente pueda hablar con el Padre. Amén. Pueda hablar con Dios y pueda dejar que el Espíritu Santo le ministre. Y usted ministre la presencia del Padre en esta mañana. Ministrela. Dígale en esta mañana, Padre. Dígale en esta mañana, Padre. Dígale en esta mañana, Padre. Dígale en esta mañana, Padre.